y nos volvemos a reencontrar, cada uno en un escenario distinto, pero eso va a ser lo de menos, porque hay mucho que hablar. Sí, Yo sí. quiero partir preguntándote tu opinión de lo que ha sido la instalación del gobierno de Cast, pero desde el punto de vista de salud. Sí, en los capítulos anteriores nos quejábamos un poco que salud no aparecía, no estaba muy en agenda y ahora pareciera que sí ha ocupado más espacio. Como que ya sabemos más o menos quién es la ministra. eh, Ha salido a dar un par de entrevistas en revistas, en el Mercurio. Es eh, buena la entrevista del sábado o el domingo, no me acuerdo, pero ese tipo sí, de onda. revista como para leer relajado a la hora de almuerzo. eh, y que arma un perfil, que es probablemente lo que hablábamos el capítulo anterior que desconocíamos. Tal vez nosotros tratábamos de comentarlo desde el lado más de su currículum, como entendiendo ciertas instituciones donde había participado, el rol que había tenido, como para tratar de entender un poco cómo se iban a diagramar las políticas en salud. Y yo creo que la entrevista iba también un poco en esa línea, que sospechábamos, tal vez un poco más alejada la visión del gobierno, como a estas caras un poco más duras que en parte también se han llevado lo más mediático de estos primeros meses, como La Vocera, como Quirós, que vienen de una lógica que se venía viendo desde antes, desde el gobierno de Boric, como la oposición se estaba manejando de una forma bien brusca. Y ahí en esa misma construcción de perfil, yo creo que Chomalí se busca diferenciar primero de la figura del presidente. Eso igual llama harto la atención, pero tirándole flores entre medio. Como catalogando la calidad humana, como este lado bondadoso, como bien católico que hablamos también en el Lo capítulo humaniza, lo anterior. quiere humanizar. Sí, lo ve como alguien, una buena persona, de buenas intenciones, como alguien bondadoso. Entonces, eh, está como más desde ese lado. En la entrevista se le preguntó derechamente lo que nosotros hablamos respecto a la participación que tuvo en la Comisión de Verdad y Derechos Humanos del Colmed. Y sí, o sea, obviamente no lo niega, pero tampoco lo toma como una bandera. Lo habla como un hecho del pasado, pero no. No, claro, pero también dice que allá habla de dictadura y que no es de derecha, eso dijo, Sí, marca en la misma una línea entrevista. ahí. Sí, marca una línea. Entonces, desde ahí al menos ya uno entiende más cómo probablemente se va a relacionar, como en la dinámica de poder, como preocupación que había tal vez como de que el tono mayoritario la terminara como opacando o ella buscara como insertarse en esa dinámica, pareciera que no va a ser el caso. De hecho, menciona en un momento a la ministra Aguilera como, como un ejemplo de un estilo que ella al parecer la acomodaría, como más lejos de las luces, más centrado en la gestión, que en el cierre también le preguntan que se ve opacado, como que Aguilera básicamente termina yendo al choque de forma no voluntaria. eh, y no lo muestra como una preocupación, pero no dedica muchas más palabras a eso. Claro. El, yo lo que sí creo que es importante destacar que la figura, como dijiste tú, de muchos ministros no pesan tanto, por cierto, el gobierno de Quirós. ¿Ya? Incluso, y que lo conversamos la otra vez, que Cast incluso tiene pocas intervenciones, ¿no? Un presidente muy protagonista, porque su personalidad y sus competencias no se lo permiten tanto. Él es más un candidato. Y ahora como estadista nos ha visto y como líder o jefe de la nación también ha tenido un rol más débil. Lo que se ha visto ha sido el ministro de Hacienda, que es el hombre más poderoso del país actualmente. Y todos los demás ministros, entre comillas, van bailando en torno a estas decisiones de cómo ajustar el presupuesto. Y ahí yo creo que hay que hacer un análisis retrospectivo en que yo al menos creo que me equivoqué. Yo en un momento pensaba, como cuando conversábamos los programas, decía, claro, que vamos a buscar la parte más tecnológica, que por eso la ministra sale del censo, y todo, pero no, pues nada que ver, pues sí, era m- más o menos deducible que efectivamente lo que iba a tener que hacer el ministerio era tratar de ver cómo organizaba los recortes que iba a plantear el ministro Quirós. Ahora, yo también creo que nadie esperaba una situación así, sobre todo tan pública.
tener que salir a andar aclarando cosas constantemente es un problema. Sí, ha sido la Sí, tónica, como dices tú, más allá del discurso inicial, el día del cambio de mando, la primera cadena nacional que tuvimos fue de Quirós. Eh, claro, Fue en un formato de entrevista a los noticieros, pero el mismo rol, una forma de comunicación transversal en donde la cara principal de la política que se está empujando no era el presidente, sino que era un ministro. Y desde ahí se ha mantenido. Ahora todo lo que ha pasado con los oficios que se filtró, el cómo eso igual ha levantado una respuesta desde ciertos sectores, un poco más también como desde una oposición más como para tratar de salvar los platos rotos, más que un debate de ideas, es como, hey, como ya, pues, paremos con el retroceso, que pareciera ser como, más allá de este plan de reconstrucción que busca condensar como todo el ladrillo de políticas que quiere impulsar el gobierno, el resto es todo retroceso, es eliminación y que se enmarca detrás de esta discusión presupuestaria y que se basa en la tesis de que hubo irresponsabilidad fiscal en el gobierno anterior. O sea, está concatenado con el discurso de campaña y que lo reafirma de hecho Kast en el ataque al discurso, en un discurso que dio, en el ataque mm, directo al gobierno, en vez de responder sobre cómo van a hacer la implementación, se escuda en que el antiguo gobierno lo hizo muy mal, de cómo tenían la cara de criticarlo, de que cómo se nos ocurre pensar que ellos van a recortar la beca de alimentación escolar, pero no hay mucha más claridad desde la respuesta. Es tratar de cambiar el tema, fijar el tema nuevamente en el gobierno anterior, seguir con la lógica del discurso de campaña, y ahí es donde salud también queda un poco relegado porque esto es sobre educación, sobre los niños, también un discurso mucho más de una derecha social más que de una construcción del país. De ahí salió no, claro. Matei, salió Evópoli, como hey, con los niños no, como en torno a la beca de alimentación, pero, Con los pero niños no no. hay mucho más, no hay mucho más de discusión. Desde el lado de salud, obviamente, nosotros nos toca más el ver, no sé, pues en Instagram la historia de nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros amigos, pero no hay mucho más de Bueno, construcción, no hay mucho más desde la ministra tampoco. no, claro, hay dos niveles. Uno, desde el punto de vista de cómo contesta la situación global, la oposición actual, que es esta izquierda desarticulada completamente, que carece de liderazgo visible y es nula o mala, ¿ya? Al principio se decía, cuando pasó esto de la estrategia de inundación, de llenar el campo de mierda, como se traduce literal desde el inglés, em, claro que ahí no tuvieron ni tiempo para organizarse. Pero claro, han pasado 2 meses, efectivamente la agenda ha sido intensa, pero lo que carece la izquierda es una organización y un modelo de país, ya eso es lo que se está perdido completamente, entonces es difícil. Y por el otro lado, lo que tiene que ver solo con salud, a mí me pasa que, claro, ahí tú decís lo de que, claro, hay colegas que suben cosas en Instagram. Como no uso redes sociales, eso no lo puedo ver mucho. Pero lo que veo, que son como los canales institucionales, Colmet, eh, la columna de la doctora Crispi en Bio Bio y poquito más. Lo que yo sí destacaría que fue bueno, que otro tema que queríamos tocar es con lo que pasó en el hospital de San Antonio. Ahí sí me parece que el Sí. Colmet ha respondido mucho mejor. ¿Ya? Y esto es mérito regional, diría yo. Claro, Diría yo sí, que porque es fue mérito del del doctor Colmetre Latorre. regional. Sí, El doctor Latorre te envía esa entrevista que era buena en el CNN, me parece. Es súper claro todo, en 20 minutos expone bien. Claro, ahí puede ser algo. No, 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 quizás no es tan evidente. Para contextualizar lo que pasó en el Hospital de San Antonio es que eh, di- despidieron a la directora actual del hospital, un hospital relativamente nuevo, para que atiende, decía el doctor, a más de 100.000 personas como población, que tenía hartos especialistas, un hospital que se pintaba bastante bien, más allá de que ese servicio aparentemente siempre ha sido problemático. em, y por designar a la ex ministra de Desarrollo Social de Boric, Janet Vega, eh, se hace un juicio político y se decide destituir a la directora. Y ahí es cuando muchos doctores deciden renunciar, especialistas, siempre lo dicen como especialistas, yo no tengo idea, no conozco ninguno, pero 20 especialistas renuncian.
y yo lo encuentro bien valioso considerando eh, lo poco movilizado que es el gremio médico. Lo encuentro Sí, valioso, francamente. sí, y desde Eh, ahí también demuestra un poco la forma que ha tenido el gobierno de instalarse, porque esto es un problema de instalación. Eh, lo vimos con los Ceremi, también en la región de Valparaíso hubo un conflicto con uno de los Ceremis que se nombró y terminó saliendo, que tengo entendido era médico, estaba muy cuestionado, también como que estudió odontología, eh, y sí, fue un papelón entra un los poco Ceremi, no solo el de salud, fue un papelón sí, po, completo. con todos, po. Y por eso voy como más al tema de instalación general del gobierno, que pareciera que no hay mucha conformación de equipo, no hay mucho uso de las coaliciones, que es lo que hablamos en los ministerios, que llamaba la atención que en los ministerios había poco ministro militante y eso en algún momento terminó pasando la cuenta, porque más allá de que uno puede tener críticas sobre el sistema político, sobre la organización del poder, uno entiende que determinadas instituciones están para algo, y al menos es para asegurarte un orden. Después los resultados se verán, pero al menos en este inicio, para que no se te bajen los seremi a las 48 horas, en varias carteras, como decís tú, y para que efectivamente después no aparezcan estos como alientos autoritarios que ha tratado de esconder en campaña, sobre todo en segunda vuelta, como en estos primeros meses, como en Luna de Miel, pero aparecen en casos como este y chocar un poco como cuando se trata de instalar que se choca lo político con lo técnico, pero que finalmente habla de que son dos áreas que siempre van a estar conversando. No, lógico. Eh, Hablabas de un amateurismo, que es lo que siempre se critica. Exactamente, exactamente. Y desde ahí, ¿qué termina siendo el resultado? La salida de médicos especialistas, como dices tú, en un hospital que está empezando y que de hecho, cuando se inauguró, yo me acuerdo de las declaraciones, la principal, y bueno, siempre en toda materia de salud, en los debates también lo hablábamos, como lo único que importa es lista de espera y especialistas. Entonces, desde el discurso es obviamente una muy mala señal, como desde la población, desde la gestión de recursos, pero también desde el autoritarismo como más del lado político, como una persecución, decir que al final la directora sale por pérdida de confianza, y también un poco un gallito como esta izquierda desarticulada que uno tendería a decir, esto es más gremial, esto es más partidario, pero que hay una respuesta. Se ve que el Colmet responde, se ve que el Colmet declara con mucho conocimiento de causa y se ve una respuesta de los mismos colegas que salen, deciden salir en forma de manifestación, pues tampoco se quedan con los brazos cruzados. No, claro, hay una reacción local, que es lo que generalmente pasa en nuestro gremio, que yo siento que el gremio médico es un gremio completamente desmovilizado, y reactivo y muy a nivel local. Son unos, ¿cómo se llama esto? Unos macrófagos, ¿sí? Inflamación local, sí, eso es. Eh, pero lo que yo sí creo es que eh, se ha perdido mucho el rol del Colmet en política, que perfectamente es legítimo pensar que el Colmet no tiene por qué estar metido en política. Pero en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, la presidenta del Colmet terminó siendo presidenta, o sea, ministra del Interior, la primera ministra del Interior del gobierno Boric, que evidentemente fue un error político. Pero ha perdido peso. Ya claro, la columna de la doctora, que es compleja porque apunta a muchas cosas, que tú puedes tener razón, pero es compleja. Eh, nos genera reacciones, por ejemplo, en Instagram, que me metí a revisar si tenía comentarios. Cero comentarios, cero, 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 ningún Será la comentario. columna del Colmet Santiago con el tema presupuestario. ¿Esa? Sí, tal ¿La de cual, Bio tal Bio? cual. La de Bio, sí, que no está mal escrita, pero apunta muchas cosas porque, claro, es difícil, pero tampoco te atrapa, ya no, evidentemente, no hay que exigir que escriba como Daniel Matabala, que tiene columnas así ultra desarrolladas. No es columnista por definición ella, pero no- toca tantas cosas que efectivamente puede tener un fondo, pero sin desarrollarlas, que al final no. Me pasa que siento que, sobre todo, no solo la parte médica, pero de lo que estamos hablando, hay muchos comentaristas políticos, muchos comentaristas, pero casi ningún actor político. Y eso es lo que está pasando. Todos comentan. Y el mejor ejemplo es esto de la declaración de la agrupación de amigos generales de zona. ¿Para qué declaran? Nadie los lee. Es porque hay que declarar, porque hay que decir algo.
actúa, a un video, muestra que, por qué crees que esto está mal, que con más información, no declarar rechazo. ¿A quién le importa tu rechazo? Eso es lo que me pasa, que siento que desde el mundo, entre comillas, civil, no estamos construyendo un país, pues estamos todos dedicados a criticar. Y eso permite que aparezca el liderazgo como del partido de la gente, que todo se agarra a un populismo terrible. Y no construimos, y eso es lo que me preocupa, porque aquí yo tengo una opinión más impopular, pero yo creo que es lo correcto. Yo sí creo que hay que rebajar el gasto en salud, o al menos hacer una pausa y revisar, porque hay cosas que se pueden mejorar. Aquí tenemos un problema estructural en cómo organizamos la salud en Chile, dejando muy de lado, invirtiendo poco en una APS que debiera ser lo principal y que debiéramos buscar un mecanismo de enviar a los mejores APS. Es muy parecido con lo que pasa con los profes. Y siempre, ahora esta beca de la vocación profesor, claro, la educación es fundamental para la capacidad productiva de un país porque forma a los futuros profesionales y lo estamos dejando de lado y se está viendo cómo los altos puntajes de la PSU van a llegar a ser profesores. Acá es lo mismo, hay que buscar cómo los mejores médicos terminen trabajando en una PS, porque pasa todo lo contrario, se van al nivel terciario y muy dicotómico el público-privado, no es que estén todos los buenos privados, eso por ningún motivo, pero a veces queda relegada, po. Queda relegada a los que quieren ser médicos de familia, los que quieren una vida tranquila, queda relegada a EFs que lo ven simplemente como un camino para su especialidad, a médicos que hacen carrera como médicos generales sin mucha importancia, o sea, sin dedicarse profundamente a mejorar la PS. Y ahí es donde deberíamos enfocarnos completamente. Si una PS eficiente descongestiona completamente todo. Si eso, Sí, está la teoría que lo hice, pero es evidente, si uno trabajando te das cuenta, pues, si, hay un montón de cosas que se pueden resolver acá. Y sí. ahí yo creo que... Dale, dale, perdón. Hay un poco de, por ejemplo, para volver a la columna, yo creo que lo que pasa es que la reacción de la columna se termina atrapando en el argumento principal, que es que al final ahorrar va a terminar significando más gasto, Un gasto futuro, sí. como esa dicotomía, disociación del gasto entre qué tanto tú inviertes en los programas y qué tanto eso después te va a generar un costo sanitario, una cama UCI. Y desde ahí, en ese, para adelante y para atrás, la columna no avanza y termina a veces como entre los números confundiendo un poco más. Salvo alguien que ya tenga un contexto técnico, es bien difícil seguir el hilo. Y como dices Es un tú, eso, oxímoron, oxímoron. sí, entonces desde ahí tú Ujú. volvemos al tema. Acá hay que, y bueno, también lo declaraba, por ejemplo, Castro, que, por ejemplo, yo estoy muy en contra de la mayoría de sus posturas políticas. El senador Castro, que también Juan es Luis Castro, médico, ¿sí? Que hablaba de que finalmente estas descontinuaciones que se anuncian en el oficio vienen a desmantelar principalmente la APS, y es cierto, porque uno lee la lista y uno ve principalmente programas que pertenecen a la APS, eh, que efectivamente si uno los mira desde una visión de Hacienda, sí, pues no tributan, pues, o sea, si uno lo mira entre gasto y como una inversión desde ahí, como solamente en el programa, no, porque esto busca disminuir números de urgencia, congestión del sistema, entonces el PNI, por ejemplo, que salía como dentro de como cuando Quirós busca justificar el oficio diciendo que acá es como los malos evaluados, también es una respuesta al voleo, porque hay programas que son reconocidos internacionalmente desde lo sanitario. Entonces, claro. desde aquí se cae un poco ese discurso, habla de nuevamente lo que tú dices, una improvisación. En el buscar, además, yo creo que no lo hemos dicho mucho, como en el buscar igual tirar tres, bueno, en este caso no son tres, pero tirar muchos programas y después Eh, terminar ya no cortándolos todos, pero sacando cinco, sacando seis. Entonces, desde ahí hay una dificultad como derechamente ideológica. Y eso es un poco lo que ha tratado de argumentar la izquierda desde lo político, es decir, esto de los oficios es un manifiesto ideológico del gobierno. Y desde ello la estoy de batalla acuerdo. cultural, está dando la batalla cultural, po. Exactamente. Entonces, no hay mucho pensamiento, no hay mucho revisar los programas. O sea, al menos, por ejemplo, Bueno, dentro de o sea, los de descontinuación, hay unos que estaban avisados desde campaña. Por ejemplo, Salud Trans era un hecho que iba a estar fuera. O sea, desde que Kast es candidato, que eso está declarado.
Entonces, el tema es que esto terminó abarcando mucho más. Y desde ahí está Mm. un puro programa de por sí uno puede tener muchas críticas, pero habla de que efectivamente esto va más allá de algo en torno a algo ideológico en políticas de género, o en políticas de mujer, o en políticas que buscan, por ejemplo, eh, regular la natalidad, sino que es derechamente un desmantelamiento general del Estado. Por eso lo vemos en tantos sectores y con tantos programas. No, de acuerdo, completamente, sí, pero sí soy, pues estamos siendo gobernados por la ultraderecha, pues. Sí, eso es lo que buscan en el fondo, pues, debilitar y achicar el Estado. Pero ahí es donde yo creo, y hay que ser autocrítico, efectivamente el gobierno actual es desprolijo, y sí es desprolijo, y lo va a seguir siendo. Eh, Hasta que eventualmente, si es que llega a ocurrir, RN y la UDI empiezan a tomar más protagonismo. Si es que llegara a ocurrir, tampoco lo doy por cierto. Que es muy parecido a lo que pasó el gobierno Boric, muy, muy parecido. Eh, pero a lo que yo voy es donde fallamos y buscando darle el enfoque desde nuestro rol como médicos civiles que participamos de una sociedad, es que nuestras agrupaciones no tienen ningún peso, no tenemos voz. Esto que te cuento yo como, que es lo que yo pensaba que se iba a empezar a decir, o sea, la EPS es el pilar, o sea, que efectivamente es mucho más atractivo porque es palpable decir que estás sacando gente en lista de espera, operando gente, que haciendo prevención y promoción para que la gente no llegue a operarse. Evidentemente, eso sí, pero hay que conversar serios, po. Obviamente lo que más conviene es prevenir que la gente se opere que estar operando gente, po. Sí. Entonces, y eso no está en la discusión, po. No, y no está en la discusión no porque no se piense, sino porque no tenemos cómo llegar, no protagonizamos la discusión, pese a que se haga el intento desde el Colmet, pese a que se haga no, te juro que siento que es como por cumplir, decir, oye, nosotros también estamos en desacuerdo. Bueno, pero explica por qué, dame algo, ¿no? ¿Qué es eso un comunicado? Es como cuando algunos centros de alumnos hagan comunicados que no tienen ni un peso. Si no somos centros de alumnos. Bueno, Mm. y ahí no una crítica en particular como a quienes conforman la agrupación, sino a el rol como médicos en la sociedad civil que vivimos. Eso yo creo que, o al menos donde yo enfoco la crítica. Es que todo es desde Sí, un individualismo ya, pero descarnado. sí, es que hay una Una cosa sociedad que ya. civil desarticulada. Yo, en general, yo creo que eso igual es una deriva del post-estallido y el post-convención que todavía no se ha rearticulado. Uno podría mirar Estados Unidos, que es el país insigne capitalista, que actualmente también están bajo un gobierno de ultraderecha, con mucha capacidad más de apretar botones y gatillos, eh, pero la sociedad civil está mucho más organizada desde esta misma idea como de que los ciudadanos y como el we the people de los gringos tienen cosas que decir, po. Como detrás de su idea de libertad, de tal vez no creer tanto en un Estado, la izquierda también, que es una izquierda que en el eje latino no entra tanto, pero sí hay una sociedad civil mucho más activa. Tú tenés ONGs por todos lados, acá en Chile, por ejemplo, el símil podrían haber sido las fundaciones que están súper mal catalogadas actualmente, desde todo lo que pasó con el financiamiento. Entonces, hay una desarticulación local que no permite generar este tejido social de discusión técnica, política, de que alguien arme una convocatoria de un minuto para otro ante una noticia escandalosa como las 200 que han salido en este gobierno, o para ponerle un poquito más de contenido, po, que haya alguien que esté siguiendo las políticas, que alguien salga con un documento para decir, oye, este programa que estáis, estos son los resultados. Con el mismo Claro, PNI, por ejemplo, o sea, tenemos con qué, pero no hay nadie que llegue y empuje eso. Eh, no, po. y es súper desarmable y a la gente le va a hacer sentido, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, matáis dos pájaros de un tiro, matáis el discurso antivacuna, que en Chile probablemente es insigne en el mundo para eso, y le pegáis a la política que está tratando de impulsar el gobierno, pero no existe esa visión. No, pero, tal cual. Y ahí viene la pregunta de por qué no se hace. El ejemplo de la vacuna es bien bueno. Y ahí yo creo que es que carecemos, desde el punto de vista o sea, desde el mundo salud, de liderazgos potentes. Se carece. Y acá los liderazgos actualmente requieren carisma, requieren meterse.
no en la lógica sin filtros, pero en sí caen mucho en eso confrontacional o en liderazgos personalistas, y eso es en realidad, ¿ya? El mundo estamos avanzando en una década de los 30 muy parecida a lo que fue en el siglo XX, en que se viene una ola de nacionalismo, en que se vienen unos populismos muy fuertes, que empieza a recaer en figuras. Pues aquí en Chile siempre se ha dicho, y en esta última vez de elección ha sido demasiado, que se vota por la persona, no, y que confían en la persona de Cast. Y se genera un liderazgo enfocado en esa persona. Piensa que Cast, evidentemente, carece de mucho liderazgo que uno quisiera para un presidente, pero eso también pasa en lo micro, o sea, aquí todo es intervención por redes sociales, todo ese diálogo. A mí me pasa, en mi hospital por lo menos no se ha comentado nada, 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 cero, 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 cero. Yo tampoco lo he provocado, pero yo me hubiera imaginado que hubiera habido más conversación, ¿cachai? Eh, un poco de preocupación si se te recorta hospitalización domiciliaria, yo creo que ellos lo han comentado entre ellos, seguramente. Eh, pero no falta diálogo, como somos como sociedad tan callados, volvimos a ser un Chile completamente sumiso. Eh, o quizás sumiso no es la mejor palabra, pero que queda impávido ante cualquier conflicto, que no, o ante cualquier contradicción evidente. Nos quejamos por redes sociales y no pasa nada más. No digo que haya que salir a marchar y hacer grandes manifestaciones sociales y plantear una revolución, pero que sí se comente. A mí eso es lo que más me preocupa. El futuro al cual nos estamos acercando y dejándonos caer en estos liderazgos. Se habla, yo he escuchado las últimas veces, Barto Parisi 2030, pues viejo, Kaiser era el presidente. Eh, Como ya pensando en la próxima candidatura, eh, estamos polarizados y muy divididos también. No, 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 yo encuentro muy peligroso este auge de liderazgo populista Mm. y me preocupa que faltan liderazgos más rigurosos desde lo académico y que esta es una buena alternativa, buena opción. Evidentemente no es como en la pandemia, que ahí era todo más palpable, pero sí decir, oye, mucha salud, tiene un problema, y ahí yo sí digo que se puede hacer desde una autocrítica. Yo no creo que la solución sea seguir inyectando plata a salud, sino que efectivamente yo creo que salud es uno de los ministerios más ineficientes. Lo digo y reconozco la ignorancia, yo no desconozco mucho el otro, pero como es el que vivo, yo sí lo siento que es mucho más eh, que se podría optimizar mucho. Hay cosas que se pueden hacer mejor si uno lo ve en el día a día. ¿Ya? Y no reconocerlo, creo que también es un problema. Sí, hay cosas que se pueden hacer mejor. Lo vemos, lo sabemos. Sí. Es, sobra gente. Debiéramos seleccionar a funcionarios que rindan más, po. Pero en el servicio público en general, no solo salud, no hay incentivos para premiar la productividad. De hecho, los que trabajan mejor generalmente los terminan castigando, llenándolos de pacientes o poniéndola que funcione mucho en una cuestión, o sea, en una función específica. Entonces, es complejo, no porque el problema en sí, que sí lo es, sea tan difícil, sino porque la discusión y la conversación se centra, yo creo, o se le da con un enfoque equivocado. Sí, sí, totalmente. Es bien profundo, pero al final terminamos atrapados un poco en los discursos, en la batalla cultural. A veces toca, lamentablemente, como entrar y ojalá poder salir y dar la discusión en el momento como para evitar el avance de ideas derechamente extremas y sin ningún asidero, pero efectivamente se extraña un poco como la discusión técnica, la autocrítica constructiva también, no, no flagelante en el sentido de como reconocer que estamos mal y listo, sino que con justamente los diagnósticos locales empezar a levantar formas distintas de hacer las cosas. O sea, yo creo que desde ahí un poco, al menos a mí como persona que creía mucho en el proyecto país del gobierno saliente, eh, yo creo que igual en ciertos momentos faltó tomar un poco las decisiones un poquito más en base a ese mismo proyecto y no someterse tanto al escrutinio político, entendiendo como la desventaja que había en el haber perdido el plebiscito inicial. Pero, por ejemplo, con el tema de las ISAPRES, que lo hemos conversado antes, en donde yo extrañé que se planteara una reforma,
Porque, por ejemplo, nosotros teníamos profesores que después fueron asesores en el Ministerio de Salud, que te hablaban de un sistema de seguridad social, que te hablaban de cómo generar un modelo de financiamiento en salud, de ¿no? cómo generar seguro, y que Y cuando se dieron las estuvieron condiciones ahí perfectas para y hacerlo. estaban las No, no solo que condiciones para estuvieron. hacerlo, no se hizo y se subsidió, se salvó, se hizo un salvataje, se negoció las ISAPRES por otra política que también era intermedia, por la reforma tributaria entre medio. Entonces, en realidad desde ahí igual hay como ciertas cosas en que uno dice, chuta, o sea, tuvimos el momento y lamentablemente ahora estamos aguantando esta embestida inicial, y desde ahí igual es difícil, porque muchas de las personas que ahora están escribiendo columnas estuvieron del otro lado y con condiciones que no eran tan hostiles. O sea, por eso yo pongo el ejemplo de la ISAPRE. O sea, el Boric tuvo el gobierno Boric tuvo la oportunidad completamente para eliminar la ISAPRE o avanzar hacia eso, hacia cambiar el sistema de previsión en salud. Em, sí fue una decisión política que yo yo también preferiría otro sistema de protección en salud, pero que quizás políticamente no fue tan mala porque y quizás fue una cuota de realidad que tuvieron, decir, oye, capaz que nos metemos en algo que es muy difícil, que escapaba de lo que sabían, Mm. porque efectivamente es muy difícil Sí, y es que que podía, justamente eso yo creo que fue lo que pasó. Se dieron cuenta que deberían haber tenido el plan armado de antes, entendiendo que era un proyecto exacto. político nuevo, que muchas caras jóvenes, pero que dentro de todo, al menos nosotros que nos tocó un poco el florecimiento del Frente Amplio cuando estábamos en la U, tú veías que la misma gente que te planteaba modelos, que te hacía las clases, después terminó levantando ese proyecto, ¿cachai? Entonces, al menos para mí es un poco decepcionante el ver como sí, pues, a la hora de los que hubo, sí, yo entiendo, yo creo que efectivamente es eso, no quemarse, porque si sale mal, creo que lo decía, no sé si Belolio o Matamala en un podcast, como hubo miedo a que hubiera un nuevo Transantiago, Sí, 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 sí. ¿cachai? O sea, En- es como, sí, sí. ¿erís capaz de asumir ese costo político? Por ejemplo, la Concertación lo terminó asumiendo y no dejó de ser gobierno en el futuro con el Transantiago. Le Pero le golpeó pegaron, muy fuerte a le Bachelet golpeó fuerte y y todo, cambió, y pero después cambió el eje político. Habría que, no sé qué tanto influyó, pero después salió Piñera. Quizás Frey no era sí, el mejor pero candidato. no murió por completo el proyecto ahí, ¿cachai? No, Yo no, voy no, a no, eso. no, pues sí, después volvió a ganar Bachelet. Y de hecho, en parte se reafirmó, po. Murió por lo que tenía que morir. Y después terminó muriendo como por el Frente Amplio, en parte, que se llevó gran parte y los desarticuló desde lo ideológico. Eh, pero en el gobierno de Boric en algún punto terminó siendo ni fu ni fa. A eso voy un poco. No, Y eso a mí claro, me sí, hace es que muy difícil. Como que ahora se dice mucho, Kast le está haciendo campaña a Boric como por lo que está haciendo y los retrocesos, pero Boric no se hizo campaña él mismo mientras fue presidente. No, no le hizo, no se hizo, y si se hizo fue solo a él, no fue su proyecto político tampoco. O sea, de todas Boric maneras, sale mucho más fortalecido que el Frente Amplio después. Es cosa de ver las primarias de la sí, izquierda. sí, 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 de todas maneras. Sí, Entonces, sí, desde ahí faltó como un gran. lo de Winter fue difícil. Sí, Eh, fue muy muy difícil. evidente, muy evidente. Entonces, Em, desde ahí no, no, hay un poquito, yo creo que también como de todavía es un knockout, de cierta dificultad, de cierta desazón, que se viene arrastrando yo creo que desde el proceso constitucional, eh, y que ahora es más que nada un poco aguantar, un poco tal vez agarrarse como de los errores de Kast más que otra cosa, y tratar como de, como dije al inicio del capítulo, como de salvar los platos rotos. no, claro, pero a mí estoy de acuerdo, esa es la lectura. Pero a mí lo que me incomoda de eso como persona, como Gary, como Gabriel Nasif, es que qué estamos haciendo con el país, po. ¿Por qué todo tiene que ser ese Es que no hay pensamiento un político y no proyecto, estamos construyendo un país que funcione mejor? ¿sí? Y Es que que filo, y si vamos al libre mercado, hagámoslo bien, no distorsionemos el mercado con excepción al IVA, no distorsionemos el mercado beneficiando, haciendo política industrial, como se dice, y que funcione bien. O buscamos un Estado que intervenga más y que tome más rol, pero o sea lo que sea, hacerlo bien.
Y eso no se está haciendo. Estamos, No, no. Y literalmente Chile estamos está haciendo lejos. cualquier Yo cosa, creo que estamos lejos desde las dos veredas. de Yo todas creo que maneras. estamos lejos. De todas maneras, agarramos un Estado que en ningún caso es grande y en ningún caso es ineficiente. El Estado chileno no cumple esas características, pero que sí se puede mejorar. Y Pero que en el relato lo es. En el relato actual del Ejecutivo lo es. Entonces, claro, ¿qué va a es construir que un eso es lo Ejecutivo que declara de esa forma? que ahí Nada. yo creo que se debiera, es que ahí es donde digo que falta el liderazgo que digan, oye, esto no es así, porque no se puede estar, o sea, lo que pasó ayer o hoy, que dicen, no, que descontinuar significa reformular, pero ¿cómo estamos discutiendo de qué es verdad y qué no? Si, lo que no sé si te decía a ti, pero es que llega a ser distópico, pues viejo, ¿cómo nos estamos acercando a un final distópico? Porque cómo vamos, o sea, dice discontinuar. Si tú te fijas, el presupuesto, como la suma para acercarse a 100 millones da cero. O sea, y podemos discutir si, incluso podemos discutir si estaba bien o mal, pero ya estamos cambiando lo que es la verdad y cuando se empieza a discutir Mm. sobre qué es verdad y qué no, se ensucia mucho. Y ahí es donde hay un problema tremendo. No se puede estar hablando de qué es verdad y qué no. Entonces Ojalá ahí, mucha gente no, nos no, no. escuche y esto se siga denunciando y podamos empezar a construir. Ya, pues, Gary, buena la Perdón, pero conversa. el tío Costa No de cortito. alcanzamos, se va a cortar. Pero no puede ser que el presidente esté diciendo que el gobierno anterior robó. Mm, Eso no puede ser. O sea, eso es gravísimo, viejo. No, que se robaron la plata de la Junta, que se robaron. Oye, entonces es un delito. Eres sí, presidente. sí. No, o sea, es que es insostenible. Ya, nos Con vemos. eso se acaba. Sin comentarios.